Conquistaron desde el Atlántico hasta el Caspio, pero el verdadero precio de esa expansión estuvo oculto durante siglos. Hoy, más a conocer el lado que nadie se atreve a contar sobre la fuerza oscura que hizo que Roma dominara el mundo. A pesar del aparente brillo y gloria de las tropas desfilando en triunfos, había un costo altísimo detrás de todo. Tirano, generales ambiciosos y sistemas de control social moldearon el destino de pueblos enteros. En muchos relatos se habla de monumentos y caminos, pero rara vez se discute la cara más controversial, esa en la que la necesidad de dominar territorios y extraer recursos llega a extremos, sacrificando tradiciones locales a cambio de lealtad y tributos. El canal de Uncharted Historian profundiza en esta temática, destacando los mecanismos que permitieron que el Imperio Romano creciera y mantuviera sus dominios durante tanto tiempo. Sin embargo, siempre queda en el aire la sensación de que cada victoria tuvo su lado oscuro, a menudo ignorado. Dado que los romanos no solo conquistaban, sino que también sabían cómo consolidar y sacar provecho de cada nueva región, el secreto no está solo en la fuerza bruta, sino en todo un sistema militar, administrativo y cultural. Y aquí es donde surge la principal duda de quien intenta entender la supremacía romana, descubrir cómo una civilización logró orquestar tal dominación sin desintegrarse por su propia ambición. Hay una salida para este enigma, y esta implica conocer el verdadero pilar que sostuvo al mayor imperio del mundo occidental durante siglos. Este periodo de mayor dominio territorial es resultado de diversos factores entrelazados a lo largo de los siglos. No fue solo la fuerza militar la que abrió caminos para Roma, sino también la manera en que administraban las regiones conquistadas. En cada nuevo territorio se instalaban gobernadores y recaudadores de impuestos, mientras los legionarios se asentaban en fortalezas para garantizar la seguridad de las vías y la obediencia de los pueblos sometidos. Era crucial mantener rutas de suministros y establecer mecanismos de recolección de tributos que sustentaran el esfuerzo de guerra y la propia máquina imperial. Sin embargo, esa extensión conquistada no solo reflejaba una maniobra táctica. El orgullo de superar reinos enteros estaba alimentado por una cultura de gloria militar que se basaba en la creencia de que las hazañas en batalla otorgaban prestigio social y político a los generales. La lógica era clara: cuantas más victorias, mayor respeto e influencia en Roma. De este modo, el impulso de conquista reforzaba una maquinaria casi inquebrantable, motivando incluso a líderes civiles a apoyar expansiones cada vez más lejanas a cambio de promesas de riquezas y honores. Es fascinante ver que, a pesar de todo ese poder, Roma nunca se limitó solo a ganar batallas. Detrás de cada campaña había un sistema de asimilación cultural. Estratégicamente, los romanos entendieron que dejar que los hábitos locales florecieran, siempre que sirvieran al imperio, era una forma de reducir levantamientos y fomentar colaboraciones. Así, la vastedad territorial revelaba matices de una sabia, pero implacable, red de control, que atendía tanto a las ambiciones militares como a los intereses de senadores y comerciantes. No obstante, esta cara del auge romano ocultaba el hecho de que controlar poblaciones enteras no era algo sencillo. Surgían revueltas y resistencias a las fronteras, y la tensión entre la sed de conquistas y la necesidad de consolidar lo ya dominado se volvía cada vez más evidente. Al observar esta situación, se comprende cómo la expansión territorial no era un fin en sí misma, servía como combustible para la máquina económica y política que sostenía el corazón de la ciudad eterna. La gran incógnita es entender cómo Roma resistió y mantuvo tal hegemonía, cuando tantos imperios, antes y después, cayeron debido a problemas internos y a invasores externos. Quizás porque, mientras muchos solo atacaban, Roma atacaba, ocupaba y transformaba. Y en el momento en que se podría suponer que todo estaba asegurado, surgía otro factor indispensable para la resistencia romana, una fuerza militar extraordinariamente adaptada a las circunstancias. La formación manipuladora fue una de las innovaciones que demostraron lo mucho que los romanos sabían aprender en el campo. Mientras otros ejércitos apostaban por falanges o formaciones menos flexibles, Roma elaboró un esquema de manipuli que les permitía reaccionar con mayor elasticidad durante la batalla. Cada grupo de soldados era entrenado para moverse de manera independiente, manteniendo la disciplina pero sin perder la capacidad de reorganizarse para sortear obstáculos o ataques repentinos.
El resultado fue devastador para los enemigos desprevenidos, marcando un cambio histórico en el potencial de conquista romano. Si te está gustando este contenido, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ningún video. El cambio más radical en el poder militar, sin embargo, ocurrió bajo Cayo Mario, en 107 a.C. Antes, el servicio era obligatorio, pero limitado a ciudadanos con tierras. Mario abrió las puertas de las legiones a los más pobres, transformando el ejército en una institución profesional. Las armas y el equipo comenzaron a ser proporcionados por el Estado, asegurando uniformidad en las tropas y un mayor compromiso por parte de los legionarios, que ahora veían una carrera, sueldo fijo y, en el futuro, la promesa de recompensa en tierras. Este cambio revolucionó la forma de luchar. El antiguo sistema manipulador fue sustituido por las cohortes, estructuras aún más cohesivas y ágiles. Con Augusto, 27 a.C., el ejército se convirtió en una extensión de su poder personal. La reducción de las legiones a 28 unidades leales al emperador trajo dos beneficios principales: disminuyó las revueltas internas y mantuvo una fuerza operativa eficiente para campañas de conquista y defensa. Un fondo militar, financiado por impuestos, garantizaba el pago y las pensiones a los soldados, fortaleciendo el lazo entre las tropas y el jefe del Estado. Al mismo tiempo, las tropas auxiliares, compuestas por no ciudadanos, eran recompensadas con la ciudadanía romana después de años de servicio. Esta política ampliaba la base de apoyo al imperio, ya que muchos extranjeros comenzaban a tener motivos concretos para defender Roma. Adentrarse en este poderío es comprender que no bastaba con tener disciplina interna, también había una innovación táctica continua. Balistas, escorpiones y otras máquinas de guerra pasaban por mejoras constantes. La infantería pesada era hábilmente apoyada por caballería y unidades especiales, de manera que las legiones pudieran operar en terrenos diversos, desde desiertos hasta bosques densos. Con el tiempo, cada legión desarrollaba características propias, influenciadas por el territorio en el que se posicionaba, pero todos obedecían los mismos principios de jerarquía y ingeniería militar. En retrospectiva, la fuerza bélica de Roma funcionó como un engranaje insustituible para los planes de expansión. La posibilidad de enviar contingentes bien entrenados y equipados a cualquier frontera reforzó la imagen de un imperio invencible, algo que contenía rebeliones y persuadía a posibles rivales a negociar antes de enfrentar la furia de las águilas romanas. Aún así, por más sólida que fuera la eficacia de las legiones, había otro elemento vital para mantener un dominio tan extenso, y esto iba mucho más allá del campo de batalla. Además de las carreteras, las fortificaciones dispersas por las provincias y fronteras servían como base para la presencia romana permanente. Campos militares, o casta, se levantaban en puntos estratégicos, generalmente cerca de ríos o pasos esenciales, asegurando control militar y administrativo. Estos campamentos se convertían rápidamente en comunidades, con soldados, comerciantes y servicios, sembrando las semillas de la romanización donde quiera que iban. Con el tiempo, algunas de estas fortificaciones se transformarían en ciudades y aldeas prósperas, creando un vínculo entre la élite romana y las poblaciones locales. En cuanto a logística, la Roma imperial invirtió en acueductos para abastecer ciudades y guarniciones, asegurando agua limpia para consumo y higiene. Esta iniciativa mejoró la calidad de vida en los centros urbanos y aumentó la productividad económica, ya que permitía el funcionamiento de baños públicos, molinos y talleres. La ingeniosidad romana también se manifestaba en los puentes, construidos con arcos de piedra y materiales resistentes, lo que permitía a los ejércitos cruzar barreras naturales con seguridad y rapidez. Todo esto reflejaba directamente en la capacidad de sostener campañas militares prolongadas y mover recursos cruciales en todas las direcciones. Para mantener el flujo de recursos, la administración tributaria tuvo que ser minuciosamente organizada. Inspirada en modelos como el persa, Roma creó censos periódicos y un sistema de recaudación que categorizaba a los contribuyentes según sus ingresos y propiedades. El resultado fue una máquina fiscal bien articulada, que financiaba obras públicas, salarios de soldados y subsidios como la anona, la distribución de granos que evitaba tensiones sociales en la capital. Este modelo de control permitía al imperio saber exactamente quién, dónde y cómo podría contribuir, reduciendo fraudes y garantizando mayor estabilidad.
Curiosamente, a pesar de esta precisión, el imperio no se basaba solamente en la coerción para mantener a las poblaciones bajo su dominio. Había un cierto pragmatismo que les hacía ver valor en cada nuevo territorio, ya sea por la extracción de metales preciosos, recursos agrícolas o rutas comerciales estratégicas. Así, cada vez que se integraba una región, un gran esfuerzo administrativo y logístico se hacía presente. Se reformaban o construían carreteras, se distribuían guarniciones estratégicamente y la vida cultural pasaba por una adaptación progresiva, haciendo de la romanización no solo un programa de dominación, sino una invitación a ciertas ventajas prácticas. En resumen, la infraestructura funcionó como una red que unía diversas naciones bajo la égida de Roma. Se puede decir que un imperio solo es verdaderamente grande cuando logra mantener sus extremos en armonía con el centro. Y en este aspecto, pocas civilizaciones se comparan a Roma en términos de organización y capacidad logística. Sin embargo, si la cohesión militar y estructural era poderosa, había otra estrategia que consolidaba aún más el dominio, el cuidado con la asimilación de las costumbres y tradiciones locales. Un aspecto decisivo en este proceso fue la oferta gradual de ciudadanía. En general, los pueblos conquistados recibían inicialmente una ciudadanía parcial, con derechos limitados. Este estatus podía avanzar a ciudadanía plena, aumentando la participación de los habitantes locales en la dinámica del imperio. Era un método inteligente para crear lazos de lealtad, ya que aquellos que mostraran fidelidad a Roma podían ascender socialmente e incluso integrarse a su élite. Para muchos jefes locales, adoptar las leyes y costumbres romanas se volvía casi irresistible cuando la promesa de poder y prestigio venía de la mano. La cultura romana también se expandía a través de la arquitectura y el urbanismo. Teatros, anfiteatros, baños públicos y foros se convertían en centros de convivencia en varias provincias, exhibiendo el estilo arquitectónico de Roma y promoviendo la integración de pueblos diversos. Estos lugares eran puntos de encuentro donde las ideas se cruzaban, los mercaderes hacían negocios y las festividades unían a civiles y militares. Así, la romanización no era solo un concepto político, sino un estilo de vida que abarcaba el idioma, las leyes, la vestimenta e incluso las tradiciones culinarias. Desde el punto de vista religioso, la política de sincretismo fue crucial para reducir tensiones. Muchas divinidades locales fueron asociadas con el panteón romano, permitiendo que la fe regional se entrelazara con los ritos romanos. Además, el culto a los emperadores ofrecía un foco común que reforzaba la unidad imperial, alimentando al mismo tiempo el orgullo de las legiones y de los ciudadanos. Este mecanismo unía la religión y la política, asegurando que la lealtad hacia las autoridades romanas no era cuestionada fácilmente. Sin embargo, la romanización podía tener un lado oscuro. Cuando los pueblos resistían la asimilación, Roma usaba su estructura militar y administrativa para obligarlos. Las revueltas eran aplastadas con severidad, y muchas veces aquellos que no se adaptaban terminaban esclavizados o marginados. Pero el secreto del éxito romano estaba en el equilibrio entre la imposición y la cooperación. Se mostraba misericordia cuando era conveniente y fuerza cuando era necesario, creando un modelo híbrido que, en general, convencía a la mayoría de colaborar en lugar de oponerse. Esta estrategia integradora explica por qué tantos pueblos permanecieron bajo dominio romano por generaciones, sin grandes levantamientos que amenazaran devastar el imperio desde dentro. La sensación de ser parte de algo más grande, de tener acceso a riquezas y protecciones, consolidaba un lazo que iba más allá del miedo. Y mientras muchos se preguntaban si Roma era realmente un imperio opresor o un benefactor civilizatorio, la máquina de expansión continuaba funcionando, anclada en otra variable imprescindible, la salud financiera que hacía posible tanto las campañas militares como el mantenimiento de las estructuras de control. Además de los recursos inmediatos, Roma desarrolló una red comercial impresionante que unía el Mediterráneo con regiones lejanas, alcanzando incluso a India y China a través de rutas terrestres y marítimas. Ciudades portuarias como Ostia y Alejandría se convirtieron en polos de distribución de productos exóticos, estimulando la circulación de mercancías e ideas a gran escala. Era común que productos orientales de alto valor, como especias y seda, llegaran a la península itálica, generando ganancias sustanciales para quienes dominaban esos mercados.
La economía interna se fortalecía con una política fiscal rigurosa, cuya recaudación alimentaba tanto el tesoro público como el mantenimiento de legiones en fronteras peligrosas. Diversos emperadores crearon leyes para controlar precios y evitar la especulación, especialmente en el suministro de granos para Roma. La Anona, responsable de la distribución de granos en la capital, evitaba crisis de hambre y amortiguaba posibles agitación popular. Así, el poder político y militar dependía de una estructura económica articulada, en la que cada ciudadano o súbdito contribuía, de alguna forma, a la estabilidad colectiva. Sin embargo, esa prosperidad tenía su precio. Pueblos enteros eran incorporados como fuente de mano de obra barata y el trabajo esclavo se convertía en un pilar fundamental en granjas, minas y servicios urbanos. Esta dependencia alimentaba ciclos de desigualdad y fomentaba tensiones sociales, a veces resultando en revueltas de esclavizados, como la liderada por Espartaco. No obstante, Roma mostraba una notable capacidad para reprimir levantamientos y reorganizarse, volviendo a concentrar esfuerzos en la expansión o en la consolidación del orden interno. Otro factor determinante era la competencia administrativa para equilibrar ingresos y gastos. Grandes campañas militares requerían una reserva de oro y plata, ya que mantener decenas de legiones listas para combate no era una empresa barata. Durante periodos de paz relativa, el Estado invertía en acueductos, caminos, monumentos y en el fortalecimiento de ciudades. Esto no solo propagaba la imagen de grandeza y generosidad imperial, sino que también generaba empleo y estimulaba la economía urbana, atrayendo comerciantes y artesanos de diversas regiones. Este intrincado sistema de financiamiento, junto con la disciplina militar y la asimilación cultural, aseguró que Roma se perpetuara durante siglos, convirtiéndose en una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia. Pero todavía hay un punto que nunca debe ser ignorado: la expansión no se habría mantenido si no hubiera habido liderazgo hábil e ideales coherentes para inspirar a ciudadanos y aliados. Y es en la mezcla de estos factores donde el legado romano adquiere una profundidad que aún resuena en la cultura occidental, milenios después. Pensar en la caída del Imperio Romano de Occidente y en la supervivencia del Oriente por 1000 años más plantea reflexiones: ¿era el modelo perfecto o solo duradero? Se siente que Roma dejó un manual casi completo sobre cómo conquistar y gobernar, y a la vez mostró al mundo el peso de permanecer en la cima durante tanto tiempo. Vale la pena reflexionar sobre qué lecciones pueden aplicarse a los sistemas políticos y administrativos de hoy, analizando cómo el legado romano sigue vivo en la arquitectura, el derecho y hasta en la forma en que se legitiman las estructuras de poder. Ahora es tu turno de sumergirte en toda esta trama. Déjanos en los comentarios qué es lo que más te despierta curiosidad sobre la formación y consolidación de este imperio que, por siglos, moldeó la historia de la humanidad. Al final, comprender cómo Roma se volvió tan poderosa es también una forma de entender dónde reside la fuerza y la fragilidad de cualquier civilización que se atreve a expandir sus fronteras.